Hola, mientras llega la gente, igual voy a ir hablando porque este video va a quedar grabado en la página, entonces en cualquier momento pueden recurrir para verlo y repetir pues la información que quieran tener. Mi nombre es Carolina Marín, soy de Manizales, Colombia, tengo 32 años y sufrí agorafobia mucho tiempo. El domingo pasado hubo un programa de televisión en el canal RCN donde trataron dos casos, hikikomoris y agorafobia, y dieron a entender que eran prácticamente lo mismo. Yo no quedé muy a gusto con el programa porque se desinformó, pero muchos agorafóbicos de este país alcanzaron a ver el programa y se contactaron conmigo buscando ayuda. Como son tantos mensajes, entonces me cuesta mucho contarle a cada uno la misma experiencia, las mismas respuestas. Se me ocurrió que haciendo una transmisión en vivo podría llegar a más gente y que en vivo también me hagan las preguntas y poder darles las respuestas de acuerdo a mi caso. Aclaro que no soy especialista, ni psicóloga, ni psiquiatra, simplemente ya pasé por esa experiencia, ya lo viví y les puedo contar de qué manera lo superé y cómo fue. También recibí mensajes de personas que querían saber si eran o no eran agorafóbicas. Yo no soy quien para hacer un diagnóstico, pero les puedo contar cómo eran mis síntomas, cuál era la sintomatología y normalmente cómo se comporta un agorafóbico. Entonces, bueno, tenemos unas personas viendo, no tenemos preguntas aún. La idea es que quien tenga preguntas por favor las haga, porque este video es con el fin de resolver inquietudes y educar un poquito y que la gente lo conozca. La agorafobia es una fobia, como cualquier otra fobia, un miedo, pero un miedo exagerado. Una fobia se diferencia de un miedo porque te llega a limitar la vida. Para mí la agorafobia es la fobia más incapacitante, porque hay miedos a cosas que puedes evitar. Miedo a las alturas, miedo a algunos animales, miedo a algunas situaciones, pero tener miedo a salir de la casa es bastante incapacitante. Entonces, sí, hay muchas personas encerradas en sus casas y la idea de este video es que no haya más personas encerradas. Que hoy sea el último día que estén enclaustradas porque es momento de salir y disfrutar la vida. No pueden perder más tiempo encerradas. Estoy esperando que lleguen las personas interesadas en hacer preguntas. En especial una amiga mía de Venezuela que ha pasado unos malos días y todavía tiene muchas dudas y pues acá estoy para responderles. Les voy a contar más sobre agorafobia. Todas las fobias son miedos aprendidos. Uno no nace con esos miedos se aprenden. En mi caso, la agorafobia nació por una situación desafortunada que ya les voy a contar. Como digo, todos los miedos se aprenden y de la misma manera todos los miedos se pueden desaprender. Lo que tenemos que aprender es a desaprenderlo. Tan linda, Erika, voy a hacer eso, sí, voy a empezar. Sino que es que, bueno, la pregunta más frecuente de todos los que me han escrito es ¿cómo te curaste? ¿Cómo lograste salir? Y no hay una receta mágica. Yo recuerdo cuando estuve encerrada también estaba buscando una solución fácil, que alguien me dijera, mira, solo tienes que hacer 3 cosas, tómate esto y quedas curado. O sea, eso no fue tan fácil, fue un proceso de mucho tiempo, pero con un poquito de voluntad se puede. Entonces el video se trata de responder preguntas y que lleguemos a la conclusión de qué debemos hacer para estar mejores y empezar a salir. Pero no es una respuesta mágica ni nada similar. En mi caso, ¿cómo apareció la agorafobia? A los 14 años, muy creativa, con unas amigas del colegio, comimos marihuana. No fumada, sino ingesta. La marihuana ingerida es mucho más fuerte que la marihuana fumada. No nos la comimos en galletas, ni en chocolate, ni en brownies, ni nada. O sea, nos comimos la mata viva. Y no quiero decir que toda la gente que consume marihuana va a tener un ataque de pánico, ni para nada,
Pero en mi caso, por mi predisposición genética, porque soy sensible, por la razón que sea, tuve una pésima reacción a ese consumo de marihuana. Terminé en el hospital, me hicieron un lavado gástrico. La sensación de la noche en la que tuve la sobredosis de marihuana fue la siguiente. Empecé a perder el control de mis ojos, sentía que miraban hacia lados, a cualquier lado, sin yo tener control sobre ellos. Sentía las manos más grandes, que se me estaban paralizando las manos y los pies. Me empecé a poner muy fría, sudoración fría, taquicardia, y llegó un momento en que me desconecté de la realidad. Fue como si todo se pausara, como si le hubieran puesto pausa al mundo y todo se hubiera paralizado. Entonces, en ese momento dejé de escuchar y el mundo quedó quieto y asumí que estaba muerta, porque pues si nada se mueve y nada se oye, pues es que ya no haces parte del mundo, o por lo menos eso pensé en ese estado raro en el que me encontraba. Cuando sentí que había muerto, perdón, me entró una llamada, por favor, no me llamen hasta ahora que estoy haciendo un video. Grité y volví a la realidad. En este momento de la vida, yo no les sé decir si eso fue mi primer ataque de pánico o fue a causa del consumo de marihuana. Lo que sucedió fue que una semana después, estando en el colegio, después de tomarme un café muy cargado, muy concentrado, empecé a sentir un dolor en el pecho. Y después del dolor en el pecho vinieron todos estos síntomas que ya había experimentado una semana antes, y sentí que las manos se me habían paralizado, que el mundo se detenía, escuchaba como lejos, tenía taquicardia, opresión en el pecho, me costaba respirar, me puse fría, temblaba las manos. Los síntomas fueron exactamente idénticos a los de la semana anterior. No entendía qué me estaba pasando, entré en pánico y corrí por todo mi colegio y empezaron a hacerme exámenes médicos. Empecé a tener exámenes de electroencefalograma, electrocardiograma, todos los exámenes de sangre, tratando de descartar qué era lo que me estaba pasando. Esto se volvió recurrente. Entonces yo me sentía mareada todo el tiempo, la sensación visual era muy extraña, como que me molestaba la luz, sobre todo taquicardia, temblores, frío y mareo. Después de hacerme todos los exámenes que no llegaron a ninguna conclusión, empezó la agorafobia. Lo que les acabo de contar son mis crisis de pánico, son ataques de pánico que me dan súbitamente y no en todos los casos se presentan. Es mi caso de agorafobia. Entonces, mi agorafobia fue cogerle miedo a experimentar pánico en la calle. ¿Qué sucedió? Salí algún día, iba a tomar un taxi en la calle y antes de tomar el taxi sufrí una crisis de pánico. Entonces mi cerebro hizo una relación rara y era que ya no podía volver a pasar por ese lugar, porque si pasaba por ese lugar iba a tener un ataque de pánico. Estuve en cine, en cine sufrí un ataque de pánico, entonces mi cerebro relacionó el cine con crisis de pánico, así que no volví a ir a cine. Era muy triste porque todas las situaciones que estaban alrededor de los ataques de pánico eran cosas que yo empezaba a evitar. Entonces las personas con las que yo estaba, por ejemplo, el día que sentía ataque de pánico, eran personas que yo no quería volver a ver. Si el ataque de pánico me daba los viernes por la noche, entonces yo pensaba que todos los viernes por la noche iba a tener pánico. Empecé a hacer una relación mental de todas las cosas que estaban a mi alrededor cuando tenía crisis. Y así fue como empecé a evitar ir a ciertos lugares. Entonces, claro, yo estaba en el colegio y pasaron 2 años y llegó un momento en el que ya no podía ir casi a ninguna parte, porque había tenido ataques en el supermercado, había tenido ataque en la calle, había tenido ataque en cine, había tenido ataque en el centro comercial, entonces no me sentía segura en ninguna parte. Ese miedo a estar en la calle, evitar estar en espacios públicos, evitar estar en espacios con mucha gente, tener siempre ubicadas las salidas de los lugares para salir corriendo, tener ubicados los hospitales, clínicas, buscando como siempre estar a salvo y buscar siempre quien te atienda. Esos son síntomas de un agorafóbico. Cuando terminé el colegio, realmente yo solo iba del colegio a la casa, de la casa al colegio, evitaba salir lo más posible. De hecho no estuve en la excursión de 11 de mi colegio, porque todo el tiempo estaba mareada.
Me preguntas, qué buena amiga que te conectaste, me encanta verte por acá. Un saludo a mi amiga que está en Venezuela, que está pasando un mal rato, pero estamos en el proceso de que te mejores. Yo sentía mareos la mayor parte del tiempo. Incluso en casa sentía mareo. Entonces me hicieron muchos exámenes de sangre, me quitaron incluso el azúcar. Yo no como azúcar desde los 15 años porque parecía que tenía problemas de azúcar y por eso podían ser mis mareos, pero los mareos no se quitaban. Cuando salía los mareos aumentaban y además de tener mareo, tenía una fotosensibilidad, o sea, la luz me estorbaba mucho, entonces mis ojos eran así todo el tiempo porque me sentía inestable y sentía que la luz me molestaba horrible. La percepción visual era, creo que es una de las partes más incómodas de la ansiedad. ¿Por qué sucede el problema con la luz? Porque el cuerpo se pone en alerta como si estuviera con un peligro inminente. En realidad no hay peligro, pero el cuerpo cree que estamos en riesgo. Entonces reacciona para huir de ese peligro. Entonces, ¿qué pasa? Te pones en alerta, las pupilas se dilatan y al dilatarse las pupilas recibes mucha más luz y eso hace que veamos tan extraño cuando estamos con ansiedad. Entonces nos estorba la luz, nos mareamos, incluso vemos las cosas algo distorsionadas. Además de eso nos agitamos, empezamos a respirar más rápido, nos hiperventilamos. Cuando eso sucede, entonces no llega suficiente sangre a los pies ni a las manos, por eso las manos y los pies se encalambran, se enfrían, sudamos frío. Y cada síntoma hace que se desencadenen más síntomas y eso nos hace entrar en pánico, obviamente, pero es una reacción normal del cuerpo cuando se siente en peligro. Si es muy difícil, yo sé que en momentos de ansiedad es muy difícil, mientras estamos en crisis no lo podemos pensar, pero deberíamos tomar conciencia que son síntomas y cosas que están sucediendo dentro del cuerpo tratando de mantenernos a salvo. Y así como llegamos a un punto límite de ataque de pánico donde sentimos que estamos perdiendo el control, que nos vamos a enloquecer, que nos vamos a morir, porque incluso la sensación es de infarto, entonces el cuerpo es muy inteligente y el sistema parasimpático se activa y automáticamente empieza a bajar la crisis de pánico. Así no hiciéramos nada, así nos quedamos resignados, sentados con la crisis de ansiedad, el cuerpo automáticamente, cuando llega a un límite, que él mismo vuelve y entra en estado de tranquilidad. Solo que esos momentos son terribles, son largos, se hacen eternos y uno cree que en realidad va a morir. ¿Cuál es mi consejo en este momento para las personas que tienen problemas de ansiedad? Lo primero es, obviamente, controlar la ansiedad. ¿De qué manera? Ya sabemos que tenemos un problema de ansiedad. Hay que aceptarlo. Cuando tenemos ataque de pánico, lo primero que hacemos es luchar contra la ansiedad. Y algo que aprendí que me parece muy útil en crisis de pánico es no luchar. Hola, Xiomara, muchísimas gracias, qué linda. Y a mi amiga Pau del colegio, qué bella. Muchísimas gracias de verdad por estar acá pendientes, porque yo sé que ustedes no tienen trastorno de ansiedad e igual están acá escuchando esto. Ya te cuento, Pau, sobre mis perritos. Y hola a Paul. Muchas gracias por tus buenos deseos y bueno, ahora sí les voy a contar. Hay varias cosas. Una, la más importante es no luchar con el miedo. Cuando tenemos una crisis de ansiedad y sentimos que nos estamos muriendo, nos enfocamos en los síntomas del malestar, obviamente. Entonces ponemos toda la atención en la taquicardia, ponemos toda la atención en el ahogo, en la presión en el pecho, incluso duele un brazo, duele el brazo izquierdo, entonces uno piensa que ya se va a morir. Cuando nos concentramos en esos síntomas, los aumentamos. Y no es la idea, o sea, no queremos que se aumenten. Obviamente, distraerse o poner la atención en otra parte es muy difícil. Entonces les voy a enseñar una técnica súper sencilla que aprendí con un psicólogo maravilloso, que no sé por qué los psicólogos no enseñan estas cosas. Cuando estamos tristes, deprimidos, lo que sea, y tenemos pensamientos negativos, miramos hacia abajo. El glóbulo ocular se fija hacia abajo. Cuando miramos hacia arriba, es muchísimo más difícil tener malos pensamientos. Es tan sencillo como eso, levantar la vista. Cuando levantamos los ojos no podemos generar en nuestro pensamiento un mal pensamiento, un pensamiento triste, un pensamiento de miedo, un pensamiento de ansiedad. Es una función del cerebro. De hecho, hagan el ejercicio, miren hacia arriba y traten de pensar en algo malo y cuesta muchísimo más que si lo hacen mirando hacia abajo. Por eso las personas tristes generalmente tienen la cabeza hacia abajo y los ojos también. Entonces, tip número 1, súper importante en crisis o precrisis, porque a veces nosotros mismos generamos las crisis de ansiedad. Empezamos,
ay no, estoy encerrada, bueno, no sé, en una situación, salimos a un centro comercial, estoy en el centro comercial, hay mucha gente, estoy muy lejos de la puerta, ¿qué pasa si? Y nosotros mismos llevamos a que la crisis se desencadene. Entonces, cuando tengamos ese tipo de pensamientos negativos, primer punto, mirar hacia arriba. Después de que estemos mirando hacia arriba, la base de cualquier relajación es la respiración. Yo sé que no podemos respirar, que estamos ahogados, que nos vamos a morir, pero si respiramos con el estómago y no con los pulmones, hacemos tremendo ejercicio como para cantar, que es tomar aire, inflar el estómago, sostener un ratico y botar despacio. Esos dos ejercicios van a hacer que nuestra vida sea mucho más fácil. Mi amiga de Venezuela sufre mucho con los mareos. Mira, yo te voy a decir una cosa. A mí los mareos fueron, yo no te voy a mentir, los mareos fueron tal vez las últimas cosas que yo eliminé de mi vida. Y para eliminar los mareos tienes que eliminar toda la ansiedad. ¿Cómo eliminar la ansiedad? Primero, yo sé que hay mucha gente que cree que es autosuficiente, todos queremos hacerlo solos, todos le tenemos miedo al psiquiatra, nadie quiere contar que está yendo al psiquiatra, la gente tiene un tabú con los psiquiatras. En mi caso, si yo no hubiera asistido a un especialista, creo que no lo hubiera podido hacer sola. Entonces, yo sugiero que vayan a psiquiatría. Cuando yo fui me dijeron que debía estar medicada, yo le tenía mucho pánico a los medicamentos, porque tenía una idea que la gente que tomaba medicamento psiquiátrico siempre estaba como dopada, dormida, somnolienta, y yo no quería estar así, y menos después de que tuve esta sobredosis de marihuana. Yo tomé una decisión en mi vida y era no consumir nada que alterara mi estado de conciencia. Entonces, por eso no quería tomar medicamentos psiquiátricos. Cuando la agorafobia me encerró del todo en mi casa, eso fue en el 2003, yo estaba en la universidad y empecé a ir a la universidad acompañada, y llegó un momento que ni siquiera acompañada podía ir, entonces me encerré del todo, empecé a tener crisis de pánico en mi casa, entonces ya era inmanejable, o sea, no tenía ningún lugar donde sentirme segura. La crisis de pánico que conté en RCN el domingo pasado fue una crisis que tuve dentro de mi apartamento una noche y fue muy intensa, muy intensa. Yo salí corriendo en pijama de la casa. Era chistoso porque yo no podía salir, solo salía a urgencias cuando me estaba muriendo. Salí en pijama, fui corriendo a la clínica y fue cuando el médico me dijo que cuando me calmara me atendería. Sentí muchísima rabia porque si yo me hubiera podido calmar, pues ya lo hubiera hecho, ¿no? Las personas que están a nuestro alrededor de personas que tenemos problemas de ansiedad, suelen sufrir porque los que están al lado les dicen cálmate, cálmate, cálmate. Y créanme, si fuera tan fácil calmarnos ya no lo habríamos hecho. O sea, nadie quiere estar en ese estado de ansiedad. Entonces, si ustedes son familiares de alguien que está pasando por un problema de estos, les sugiero que eliminen de su vocabulario la palabra calma, porque no lo van a lograr. O sea, no nos pidan que nos calmen cuando estamos en crisis. ¿Cómo podemos ayudar? Tómale la mano, dile que está bien, que va a estar bien, porque va a estar bien. O sea, nadie se ha muerto en un ataque de pánico, nadie se ha muerto en una crisis de ansiedad, a pesar de que pensamos que va a ser así. Entonces, cuando llegué a la clínica, el médico me dijo, cálmate, y yo le dije, atiéndame que me estoy muriendo, lo cogí del delantal, y le dije, atiéndame que me estoy muriendo, y la única atención que le pueden dar a una persona con ansiedad es medicarla, es sedarla. Entonces, yo asistí a urgencias muchísimo tiempo y simplemente iba a que me dieran una benzodiazepina y me sedaran y salía de allá dormida. Pero no tiene sentido, o sea, lo hice mucho tiempo. Llevo 4 años sin ir a urgencias por una crisis de ansiedad. Y porque aprendí que no era la solución, o sea, ¿a qué? A que me pongan un ansiolítico. Incluso a veces salía desesperada de mi casa en medio de una crisis de pánico y cuando llegaba a la clínica ya no tenía crisis de pánico, ya se había acabado, porque en realidad son muy cortas. Entonces, ¿qué les sugiero? Yo, a los familiares y a las personas que tienen el mismo problema. Cuando estén en crisis, a mí, personalmente, me da mucha tranquilidad avisarle a alguien. Sé que es difícil estar solo, pero uno aprende a estar solo. Pero pueden comunicarse con alguien. Entonces, cuando yo estoy en crisis, aviso a alguien. A veces cuando el ataque es muy fuerte, ni siquiera puedo marcar en el celular, no puedo escribir, no soy capaz. Pero el hecho de avisar da tranquilidad. Hola Ricardo, muchísimas gracias. En realidad
esto que estoy contando lo conté para RCN también. Quería que fuera así, quería que pudieran ayudar, entonces, pero bueno, no lo pasaron y por eso quise abrir este espacio para que la gente pueda hacer las preguntas, contar la experiencia y ayudar, porque no queremos que nadie más sufra esto. Paul, mira, cuando yo empecé con las crisis de pánico eran poco frecuentes, no sé, era una crisis al mes. Cuando yo me encerré en la casa en el 2003, creo que mi nivel de ansiedad aumentó muchísimo cuando me encerré del todo. Y mis crisis eran de ansiedad prácticamente todos los días. Y ataques de pánico, no sé, uno a la semana. No era pues como una frecuencia marcada, pero más o menos eran así. Entonces yo tenía ansiedad todo el tiempo, o sea, mi aspecto físico era de una persona que no se sentía bien. Yo tenía tics en el ojo, en la boca, mordía siempre algo para liberar como ansiedad. Todo el tiempo tenía gases, sentía deseos de vomitar. O sea, parecía que estuviera la peor de las gastritis porque todo el tiempo sentía mal el estómago, era llena de aire, porque las personas con problemas de ansiedad tragamos mucho aire. Entonces el estómago se nos llena de gases y eso hace que nos ahoguemos, que sintamos mucha presión en el pecho. Tuve una época estando encerrada que prácticamente vomitaba todas las noches. Y no porque tuviera bulimia o algo así, sino porque era la única manera en la que sentía que podía descansar para respirar. En realidad la agorafobia, hay algo muy importante que me gustaría decir y es que no es miedo a los espacios abiertos como dicen los libros. O sea, la agorafobia es miedo a un montón de cosas. La agorafobia es miedo a sentir miedo. Es miedo a sentir miedo en la calle, por eso evitamos ir a muchos lugares. Es miedo a sentir que perdemos el control, es miedo a morirnos. La agorafobia nos convierte un poquito en hipocondríacos, o sea, todo el tiempo nos sentimos enfermos. Si alguien habla de una enfermedad, a los 5 minutos nos sentimos identificados y sentimos que tenemos los mismos síntomas. La verdad es que un agorafóbico, dentro de un agorafóbico hay un montón de fobias. Tenemos miedo a los espacios abiertos, pero tampoco somos tranquilos en un espacio cerrado. Los agorafóbicos evitamos los ascensores, los aviones, todos los medios de transporte. O sea, un agorafóbico en realidad evita muchísimas cosas, es mucho más que miedo a salir de la casa. Para mí un agorafóbico es una persona que está llena de miedo todo el tiempo. Yo no podía dormir, a mí me daba miedo dormir. Entonces en las noches luchaba contra el sueño porque sentía que si cerraba los ojos no iba a despertar. Las noches eran eternas. Ahora, los ataques de pánico quedan cuando estás dormido, son más fuertes que cuando estás despierto. Y sufrir un ataque de pánico en la noche es muy difícil. O sea, no sé por qué la noche hace que sea mucho más miedosa la situación. Salir de noche para un agorafóbico es mucho más difícil que salir de día. Bueno, es que estoy hablando de 1000 cosas a la vez, como sueltas, qué pena. No olviden, porfa, que si tienen preguntas, las vayan haciendo, que las quiero ir contestando. Mientras hacen preguntas, pues yo voy contando como la generalidad del caso. Entonces, ¿qué sugiero para las personas cuando están en crisis? Tips, pero súper importante, en serio, miren hacia arriba. Mirar hacia arriba evita que podamos tener pensamientos negativos. Lo peor que podemos hacer es, en medio de una crisis, pensar que nos va a pasar algo peor. Entonces, no podemos pensar que nos estamos muriendo, no vamos a pensar que nos vamos a morir, porque si pensamos bien, hemos vivido decenas de ataques de pánico antes y aún seguimos vivos. Entonces, esa es la prueba que nadie se va a morir en un ataque de pánico. Y no luchar contra el miedo. Porque cuando luchamos contra el miedo lo hacemos más grande. Entonces, la idea es hacerlo más pequeño. ¿Cómo se hace el miedo más pequeño? Ignorándolo. Es muy difícil ignorar el miedo, pero podemos centrar la atención en otra parte del cuerpo. Por ejemplo, si cuando tenemos ansiedad la molestia es la taquicardia, muchos la sentimos en el cuello, a veces las palpitaciones se sienten acá en la sien. Tratemos de ubicar la atención, no sé, en una rodilla. Ubícate en la rodilla, piensa cómo la estás sintiendo, si es fría, caliente, cuál es el contacto con la ropa que tienes puesta. Cuando quitamos la atención del síntoma, el síntoma se hace más pequeño. Es como, no sé, así funciona el cerebro. Cuando te prohíben algo, es lo que más te antoja. Entonces, no luches contra el miedo. Luchar contra el miedo es la peor decisión. Entonces, ese es el primer tip, no concentrarse en el síntoma. Me pusieron una pregunta y qué pena que no la leí. Aún siento miedo. Esa es una pregunta difícil.
Paul, mira, yo no siento un ataque de pánico hace más de un año, tal vez un año y medio. En este momento estoy en la mejor época de mis últimos 16 años. Llevo casi un año y medio sin ataques de pánico. He tenido unas crisis de ansiedad pequeñas, pero cada vez son menos importantes. Creo que incluso tuve un ataque de pánico que ni lo recuerdo porque cada vez le quito importancia. Cuando tenía mis primeros ataques de pánico, que sentía que me iba a morir, después del ataque de pánico quedaba muy mal emocionalmente. Entonces lloraba, me lamentaba y me quedaba pensando y decía, pero ¿por qué a mí? Yo no elegí tener esta enfermedad, yo no le he hecho nada mal a nadie. Y me lamentaba en la vida, era muy complicado el estado emocional porque además físicamente uno queda agotado, queda muy cansado. Entonces lloraba mucho y me quedaba varios días pensando en eso, cómo había sido la crisis, la recreaba. Ahora no, ahora cuando tengo una crisis de pánico, espero que se me pase y nunca más vuelvo a pensar en ella. Creo que eso hace parte del éxito de mi recuperación y es que le perdí el miedo a los ataques de pánico. Si tú me preguntas si yo ya lo superé, yo me siento al otro lado. Siento que hace parte de mi pasado, que ahora puedo hablar con tranquilidad, porque incluso antes, cuando le explicaba a alguien cómo me sentía en una crisis de ansiedad, sentía ansiedad. Sentía pánico incluso hablar solo del tema. Y es así, es muy horrible. Físicamente el cuerpo queda muy agotado porque te aceleras mucho, los músculos se tensan, entonces apenas acaba la crisis, las sensaciones de cansancio, de mucho cansancio, uno solo quiere dormir y llorar y lamentarse. Ann, tú me estás preguntando si tomo medicamentos. Bueno, yo no quiero hacer acá propaganda a los medicamentos psiquiátricos, ni mucho menos. Voy a hablar desde mi caso. Yo me encerré en el año 2003, llevaba 4 años sufriendo crisis de ansiedad sin saber que eran crisis de ansiedad. Gracias, Paul. Me encerré sin saber qué era lo que sufría. En realidad yo solo me sentía muy rara, mi comportamiento había cambiado mucho y yo soy una persona muy feliz, muy sociable y sentía que eso se estaba perdiendo. Estaba como introvertida, rara, estaba diferente. Cuando en el 2003 me encerré del todo, que empecé a tener crisis en la casa, mi mamá estaba muy preocupada y lo comentó con una compañera de su trabajo que es psicóloga. Pues ellas enviaron todos mis síntomas a un centro de especialistas en Medellín y en Medellín me dieron mi diagnóstico casi que virtualmente. Me recomendaron un psiquiatra acá en Manizales al que yo asistí, que fue muy difícil ir al psiquiatra, ya cuento esa parte, y él me dio el diagnóstico y era exactamente el mismo. Tenía ataques de pánico y gracias a los ataques de pánico pues me daba miedo tenerlos en la calle. Muchas gracias, Andrea, qué rico que estés aquí viendo el video. ¿Cuál es la parte complicada para que un agorafóbico se recupere? Es que el agorafóbico tiene que ir a terapia. ¿Y cómo le pides a un agorafóbico que salga de su casa para ir a terapia? O sea, es que no tiene mucho sentido. Las terapias deberían ser en casa, ¿cierto? Pues todos quisiéramos lo mismo, pero no. Parte del proceso que tenemos que vivir es ir hasta el especialista a consulta médica. Hola Luis Fernando, qué rico que estés acá, espero que esto te ayude de alguna manera. Para mí tomar la decisión de ir al psiquiatra fue muy difícil. Primero, porque uno nunca quiere ir al psiquiatra porque hay un tabú, la gente cree que quien va al psiquiatra está loco, uno no se quiere sentir loco. A mí me daba mucho miedo que me internaran en un sanatorio, por ejemplo, porque yo de verdad no me sentía normal, yo sentía que estaba muy, muy rara. Entonces esa decisión fue muy difícil de tomar y creo que nadie con ansiedad debe ir obligado al psiquiatra. Pero llega un momento en que uno está tan mal que de verdad la única opción es esa. La única opción que queda es ir a psiquiatría. Ahora, el psiquiatra me iba a atender en un hospital. Un hospital es uno de los lugares que un agorafóbico más evita. Entonces yo no iba a ir al psiquiatra, pero muy amablemente el psiquiatra decidió atenderme en su casa. Su casa es relativamente cerca a la mía y no sé por qué las casas me daban más seguridad que cualquier otro espacio público. Así que empecé a ir al psiquiatra, que me atendía en su casa muy amablemente y me dio mi diagnóstico. Sí, Ann, ¿tú tomas medicamentos? No sé, ¿estás tomando algo? Porque mira, cuando yo fui al psiquiatra, él me dio algunas sugerencias de cambios que debía tener en mi vida. Por ejemplo, y se lo dije a mi amiga venezolana, no tomar café. O sea, no debemos tomar cosas que nos pongan mucho más ansiosos. Entonces,
por favor, evitar la cafeína. La cafeína y el té también tienen cafeína, pues nos puede acelerar las palpitaciones, nos puede dar taquicardia, igual que la Coca-Cola. Entonces, evitar ese tipo de sustancias que nos pueden poner más ansiosos de lo que ya somos. Si tenemos una personalidad ansiosa, pues tratemos de evitar estar peor. Entonces me quitaron el café. No debía excederme en ejercicio anaeróbico, o sea, no debía excederme en levantamiento de pesas, porque producimos ácido láctico y el ácido láctico puede aumentar los niveles de ansiedad. Entonces, no al té, no a la Coca-Cola, no a la cafeína, no al exceso de ejercicio anaeróbico. Y tratar, sé que es difícil, pero tratar de llevar la vida más tranquila posible, reducir los niveles de estrés. La meditación, no sé si a todo el mundo le guste meditar, mandan meditación. A mí me costaba mucho meditar porque a mí me daba miedo, yo tenía muchos miedos, pero a mí me daba miedo cerrar los ojos. O sea, ni siquiera no solo me daba miedo dormir, me daba miedo cerrar los ojos. Entonces yo no podía tener una meditación porque con los ojos abiertos es muy difícil meditar. Pero quien esté teniendo crisis de ansiedad y no tenga miedo a cerrar los ojos, la meditación es una muy buena opción. En YouTube se consiguen videos de meditación y relajación buenísimos. Pero el aprender a cerrar los ojos me costó mucho tiempo. Y no consumir antigripales. Los antigripales me los quitó el psiquiatra también porque también me ponía más ansiosa. Eso fue todo lo que me mandó y me dijo, mira, necesitamos que tomes medicamento psiquiátrico. Y a mí el medicamento psiquiátrico me daba miedo entre todos los miedos que ya tenía. Y decidí regresar a mi casa con mi diagnóstico y resignada a ser una mujer con agorafobia que se iba a quedar acá encerrada. ¿Cómo viví un agorafóbico? Ahora lo cuento con una sonrisa porque porque eso hace parte de mi pasado, pero la vida de un agorafóbico es sumamente triste. O sea, yo me despertaba todos los días, desayunaba, me bañaba tarde porque igual nadie me iba a ver, prendía el computador, usaba internet, almorzaba, me empezaba a sentir ansiosa, me daban ganas de vomitar, todo el día me la pasaba pensando que ya me iba a morir, me asomaba a la ventana, veía gente caminar en la calle y me preguntaba cómo hacía esa gente para estar caminando en la calle sin pensar en nada, sin sentir miedo, cómo era posible que la gente salía de su casa y cogía la puerta con una naturalidad. O sea, yo tocaba la chapa de mi puerta y yo sentía pánico, o sea, yo temblaba. Muchas gracias, Paul, me hiciste dar pena. Yo no entendía cómo la gente vivía en la calle. Además, yo veía televisión y veía gente que podía irse a un desierto, por ejemplo, a la mitad de la nada. O sea, ¿cómo puede alguien ir a pararse a la mitad de la nada donde no hay un hospital, no hay un médico, te puedes morir? O sea, para mí eso era súper difícil de entender. De hecho, yo no podía recordar cuándo había sido la última vez que yo había salido de mi casa sin sentir miedo. Ni siquiera podía recordarlo. Me alegra mucho que se sientan identificadas porque de verdad eso nos pasa a todos los que sufrimos agorafobia. Eso me hacía sentir sumamente mal. O sea, pensar cómo era que los demás podían vivir tan tranquilamente y yo no. Luego terminaba el día, comía. Y entonces ya cuando comía ya no podía respirar, me daba la presión en el pecho, quería vomitar y llegaba la noche que era la peor parte, entonces ya no quería dormir porque si cerraba los ojos de pronto me iba a morir, me daba miedo hacer meditación porque sentía que me iba a desconectar la conciencia, no sé por qué tenía ese pensamiento y sabía que el otro día me iba a despertar en la mañana y el día iba a ser exactamente igual al anterior. Porque no hay opción, o sea, no hay opción, no vas a salir, no va a pasar nada extraordinario. Y las personas cercanas, pues los primeros días dicen, ay, sí, qué pesar, tiene agorafobia, pero la gente se le olvida. La gente no te está viendo en su vida diaria, la gente no te ve, o sea, tú ya no existes para el mundo. Entonces, no es solo el hecho de no poder salir, de lo mal que te sientes de no poder salir, sino que empiezas a tener un montón de sensaciones que lo hacen peores. Te sientes rechazado, te sientes incomprendido, mucha gente te juzga, la gente cree que estás tratando de llamar atención, que no es real, que no puede existir una enfermedad como esa, y lidiar con esas sensaciones hace que todo el proceso sea mucho más difícil. Así que creo que uno debe saber tanto de la agorafobia como los familiares de uno, porque si no el apoyo va a ser muy complicado. O sea, que te estén juzgando todo el tiempo hace que sea muy difícil. A mí, por ejemplo, yo estuve casi 3 años encerrada. O sea, pensemos, ¿a qué me estoy negando? O sea, no tenía amigos, no tenía novio. Andrea, yo no entregaba las tortas, tienes toda la razón. Yo no tenía amigos, yo no tenía novio, porque mi novio me dejó por una mujer que sí podía salir.
yo no tenía vida. No podía comprar ropa porque no podía salir a comprarla. Entonces mi hermana y mi mamá iban y escogían la ropa por mí al gusto de ellas. Igual que mis zapatos. Ahora, mis zapatos nuevos siempre se quedaban nuevos porque no se ensuciaban nunca por debajo, nunca iba a salir. O sea que mis zapatos siempre estuvieron nuevos, las suelas mantenían impecables. Mi color de piel cambió, empecé a volverme como verde, era como un amarillo verdoso. Qué pena si escuchan a un perro ladrar, es mi perrita. Mi color de piel era como verdoso porque me empecé a desteñir porque no veía el sol. Entonces, cuando te pones a pensar todas las cosas que trae la agorafobia, pues hombre, es que es muy complicado. O sea, no me podía broncear, no podía nada. Ahora, ¿de cuántas cosas me perdí? De un montón de cosas, desde lo más sencillo hasta lo más complejo. Por ejemplo, construían un edificio nuevo, nunca lo vi. Construían centros comerciales en la ciudad. Yo vivo en una ciudad muy pequeña, se llama Manizales, y era un poco subdesarrollada. Y en el 2003 aproximadamente hicieron un centro comercial con las primeras escaleras eléctricas de esta ciudad. O sea, estoy hablando de hace una década, pero no teníamos escaleras eléctricas. Y todo el mundo hablaba en los periódicos y en televisión del nuevo centro comercial con las escaleras eléctricas, y la gente iba y lo conocía. Y suena ridículo, pero yo no lo podía conocer. O sea, yo no podía ir a ese centro comercial que queda, sin mentirles, a 5 cuadras de mi casa. Y no sé, tal vez pasó 1 año y medio o 2 después de que abrieron ese centro comercial que yo lo pude conocer. La noche que estuve en la clínica, que les digo que me sedaron, yo salí tan drogada de la clínica que estando en pijama, eran como las 11 de la noche, le dije a mi mamá: mami, llévame a conocer Cable Plaza, el centro comercial que les estoy contando, porque era en el único momento que yo me había sentido segura de salir a la calle. Entonces te pierdes cosas como tan sencillas como construyeron un edificio y no lo vi, construyeron un centro comercial en la ciudad del que todo el mundo hablaba y yo no lo vi. De hecho, el día que volviera a salir iba a encontrar una ciudad completamente nueva. Mi familia quería tener vacaciones, pero yo no podía ir. Dado el caso hipotético que mi familia quisiera vender el apartamento, ¿cómo me iban a sacar a mí? O sea, yo no podía salir del apartamento tampoco para eso. Y hubo momentos más difíciles que eso. Por ejemplo, alguna vez me encontraba con un primo, vino a visitarme y por cosas de la vida muy desafortunadas a su hermano lo asesinaron y a mi primo le avisaron estando en mi casa. Él estaba acá, mi papá me llamó y le avisaron a mi primo que su hermano había sido asesinado. Y él entró en un nivel de desespero impresionante, él se sintió muy mal, no sabía cómo reaccionar y él salió corriendo de mi casa a donde su familia. Y él en un llanto incontrolable salió corriendo por las escalas de mi edificio y yo llegué a la puerta de mi apartamento y no pude seguir. Y me hubiera muerto por perseguirlo, abrazarlo, darle aliento, decirle que lo sentía, que estaba con él, y no lo podía hacer. Él se fue corriendo solo mientras yo me quedaba en la puerta de mi apartamento viendo cómo no podía consolar a una persona de mi familia. Recuerdo que lo vi correr por la calle al frente de mi edificio y no podía hacer absolutamente nada. De hecho, si mi primo está viendo o alguien que conocía a mi primo está viendo este video, díganle que no olvido ese día y que le pido perdón por no haber hecho absolutamente nada y no acompañarlo. Nunca se lo dije. Obviamente no estuve en el entierro de mi primo tampoco. Te pierdes de momentos difíciles y felices. Las navidades, por ejemplo, en mi familia se celebraban en la finca. Yo no podía ir a la finca de mi familia por nada del mundo. Pasé Navidad de sola en Manizales. Alguna vez mi mamá se quedó conmigo. El día de las velitas que acá celebramos, los 7 de diciembre, que nos reunimos en familia y encendemos velitas, pues yo encendía las velitas sola en la terraza de mi apartamento. Es más, había días que ni siquiera podía salir a la terraza de mi apartamento. Había días que no podía bajar al comedor de mi casa, me tenía que quedar encerrada. Entonces, como agorafóbica, a otros agorafóbicos les digo, dejen de perderse momentos maravillosos de la vida. De verdad, no estamos para perder tiempo. Y no es tan difícil. Yo sé que todo el mundo nos presiona y nos dice, hey, es que te tienes que esforzar un poquito. Y eso nos da rabia. Nos da rabia que nos digan que no ponemos de nuestra parte, nos da rabia que nos digan que estamos resignados, nos da rabia que nos digan, porque de verdad es muy difícil tomar la decisión. Pero yo ahora que lo veo desde afuera digo, hey, sí, me faltó un poquito de actitud. O sea, me pude haber arriesgado un poquito más. Si hubiera tomado la decisión a tiempo, tal vez hubiera perdido menos tiempo encerrada.
Entonces, si quieren un consejo mío es esfuércense un poquito más desde hoy para que sean menos los días que vayan a estar encerrados en casa. ¿Cómo empezó mi cambio? Yo empecé a tomar medicamento. A mí me hablaron de 2 medicamentos que debía tomar, un ansiolítico y un antidepresivo. Yo no entendía por qué debía tomar antidepresivo, porque yo no sentía que estuviera deprimida. Entonces empecé con clonazepam. No digo que se automediquen, por favor, no lo hagan, pero les voy a contar cómo fue mi experiencia, ¿listo? A mí me mandaron clonazepam en gotas. Gracias, Juli Bella. Un beso. Me mandaron clonazepam en gotas y a mí me daba mucho miedo empezar clonazepam. Entonces mi psiquiatra fue inteligente y me dijo, mira, solo tómate una gota por la mañana y una gota por la noche. Probablemente eso no iba a hacerme nada en el cuerpo, pero esa fue la manera en que también le tuve que perder el miedo a los medicamentos. Cuando le perdí el miedo al medicamento, entonces ya me subieron la dosis, no sé, eran como 3 gotas en la mañana, 3 gotas en la noche, y el clonazepam actúa inmediatamente. Entonces cuando lo tomaba estaba en un estado de calma. Nunca me sentí rara, nunca sentí que estuviera sedada, nunca sentí que estaba drogada, la dosis era muy baja. Y la verdad la ansiedad sí bajó, pero seguí presentando ataques de pánico súbitos. Entonces decidí que, bueno, que si el clonazepam no estaba tan mal, entonces podía intentarlo del antidepresivo, porque como que mi psiquiatra se ganó la confianza en mí. Yo nunca entendí por qué la ansiedad necesitaba un antidepresivo, pero igual decidí tomarlo. Y les digo que el día en que empecé a tomar ese medicamento a mí me cambió la vida. O sea, al mes de yo estar tomo paroxetina, aún la tomo. A mí me cambió la vida y digo, ¿por qué carajos no decidí esto antes? O sea, si yo hubiera empezado la paroxetina el primer día que me diagnosticaron, yo no habría estado encerrada en mi casa 2 años. O sea, no habría sucedido. Cuando empecé a tomar paroxetina, la vida me cambió. Yo sé que nadie quiere tomar medicamentos, pero llegó un momento en que yo entendí, por lo menos yo en mi caso, que así como tomaba medicamento para la tiroides todas las mañanas, pues tendría que tomar un medicamento para mi cabeza todos los días. O sea, era tan sencillo como eso. Y si era algo que me iba a dar bienestar, pues ¿por qué no hacerlo? ¿Qué carajos lo que piense la gente? No importa si ellos creen que el medicamento psiquiátrico es para locos, pero si te está dando bienestar, ¿por qué no te lo vas a tomar? Así que no digo que todo el mundo deba seguir mis pasos, pero así fue que empezó mi recuperación. Cuando ya me mediqué, que los niveles de ansiedad bajaron, que por lo menos estaba tranquila estando en mi casa, algún día me encontré un programa de televisión donde pasaban el caso de una agorafóbica. Luis, el efecto secundario, no sé, pues deben ser diferentes entre las personas. Yo no tomaba fluoxetina, tomaba paroxetina. Tomo paroxetina. Efectos secundarios con la paroxetina no tuve ninguno. Lo único que sí voy a decir, y lo digo honestamente, es que he tratado de dejar la paroxetina varias veces y no he podido. Porque mi cerebro tiene como una dependencia al medicamento y cada que empiezo a bajar las dosis tengo problemas de vértigo. Me dan vértigo, me da migraña, pero no me da ansiedad. Es como un malestar físico. Yo creo que es como el síndrome de abstinencia que sufre cualquier drogadicto cuando está dejando las drogas. Ese es mi caso cuando estoy dejando la paroxetina. Y a veces pienso que pues si no la tengo que dejar nunca en la vida, pues entonces no la voy a dejar porque igual estoy bien. No sé si ustedes me ven con cara de drogada, de sedada, de dopada, porque si es así, por favor avísenme porque yo no me he dado cuenta. Yo me siento bien y me siento muy tranquila. Entonces, después de bajar, como les decía, los índices de ansiedad de mi cuerpo, y vi en televisión un programa de una agorafóbica y cómo le hacían el tratamiento, tomé la decisión yo sola de hacerme la terapia. ¿Por qué? Porque la terapia para perder cualquier fobia es la misma, es exponerse al miedo. Se llama desensibilización sistemática. Así se llama técnicamente. Yo no tengo ni idea qué será la desensibilización sistemática. Pero, mentiras, es exponerse al miedo. El psicólogo que podía hacerme ese tratamiento en esta ciudad tan pequeña atendía en la unidad mental del Hospital de Caldas. Y créanme, un agorafóbico no quiere ir a la unidad mental del Hospital de Caldas. Yo pedí la cita y la cancelé, volví la pedí, volví la cancelé. Me decían, el martes tienes cita con el psicólogo, y a mí desde el lunes me empezaba a dar vómito, diarrea, vértigo, veía raro, me sentía extraña, sudaba las manos. Acaba de llegar mi primo del que les hablé, alguien que le dé la razón que le dejé. Ok, gracias. Me enfermaba
antes de la cita médica, entonces siempre la cancelaba. Algún día, muy mal, muy psicorrígida, porque para salir era muy psicorrígida, entonces decidí que iba a ir a la cita. Y entonces, digamos, la cita era a las 9 de la mañana. Entonces yo miraba el reloj y decía, voy a salir a las 8:45, llego a la cita a las 9 de la mañana, voy a estar 1 hora en cita médica, salgo a las 10 y del hospital a mi casa son las 10:15. Si a las 10:15 no estoy en mi casa, era caótico. O sea, mi cerebro estaba programado tan psicorrígido que podía estar desde las 10:45 hasta las 10:15 en la calle. Si me pasaba un minuto, automáticamente ataque de pánico. Ahora, tenía un ritual completo para salir. Entonces, en mi bolso tenía que ir el Rivotril, el clonazepam para crisis de pánico en caso de... Como las gotas eran tan fuertes, las diluía en agua. Entonces, andaba con una botella con agua. Tati tan bella. Pero no es Diego, mi primo es Lucho. Andaba con una botella con agua para diluir las gotas del medicamento. Llevaba una cuchara en mi bolso para echar el agua y ahí mismo diluir las gotas para tomármela en caso de pánico. Además, cuando tenía mucha ansiedad me daba tos, sentía que no podía respirar, me daba como una maluquera en la garganta, entonces para que no me diera tos andaba con mentas en el bolso. Entonces mi bolso era un kit antiansiedad. Si eso no estaba en mi bolso, yo no podía salir. Si se me perdían las gotas del bolso, o sea, era un caos total, automáticamente me iba a dar ansiedad. Recuerdo que ese día empaqué todo mi kit, agua, cuchara, gotas. Oye, está buenísimo. Yo hubiera deseado tener un aparato para medir la presión todo el tiempo. De hecho, mi sueño en la vida era andar con un desfibrilador en el bolso. Me hubiera encantado andar con un desfibrilador porque yo sentía que me iba a infartar en cualquier parte. Ah, Ana Lucía, qué bueno eso que me estás diciendo. Y ya voy a explicar cómo lo hice yo. Entonces, ustedes me veían en la calle y todo el tiempo era con los dedos en el cuello tomándome el pulso. Este era el movimiento que yo más repetía en el día. Dedos en el cuello tomándome el pulso. Porque tenía que chequear que estuviera viva. Entonces, yo ya me estoy muriendo. No, todavía no me estoy muriendo. El pulso está normal. No, tengo taquicardia. Si no tengo taquicardia, ya me va a dar. Yo avisaba, ¿no? Me va a dar, me está yendo, me está dando. Era terrible. El hecho es que llegué al psicólogo, a la unidad mental del Hospital de Caldas, y les voy a describir el lugar sin mentir y sin exagerar. Subí unas escalas y llegué a una reja donde se encontraba el pabellón de enfermos mentales, y estaban tal cual como en la película, todos parados en la rejita, pegados, y yo dije, Dios mío, o sea, si sigo así, voy a terminar ahí encerrada. Entré en una crisis de ansiedad y dije, ¿cómo me piden a mí que venga aquí para sentirme mejor? Entré a consulta médica. Era un consultorio de 3 metros por 3 metros y 3 metros de altura. El techo era altísimo y la única ventana estaba a los 3 metros de altura, era una ventana pequeñita. La puerta no tenía chapa en la parte de adentro, se cerraba y se abría solo con una llave. O sea, ¿por qué me trajeron aquí? O sea, ¿en qué momento voy a tener una cita tranquila acá? Entonces el médico me dijo que sí, que yo tenía agorafobia, que íbamos a hacer un tratamiento de desensibilización sistemática y no sé qué, y que me iba a enseñar a relajarme. Y entonces para poder enseñarme a relajarme, cierran los ojos y vamos a hacer un ejercicio. Cierran los ojos, o sea, no podía cerrar los ojos. Me moría del miedo si cerraba los ojos. Así que nunca pude hacer el ejercicio de relajación, nunca cerré los ojos y decidí que no iba a volver al psicólogo. Él ya me había dado el nombre de lo que íbamos a hacer, era desensibilización sistemática. Yo ya había visto un caso por internet de una mujer con agorafobia a la que le estaban haciendo un tratamiento. Lo único que hice fue buscar en Google cómo era una desensibilización sistemática y qué era lo que había que hacer. Así que les voy a contar cómo fue mi desensibilización sistemática. Había un amigo que quiero mucho, que no está aquí, pero si alguien también lo ve, díganle que lo quiero mucho. Hola Iván, un beso. Hasta México, qué rico. Ojalá, Gis, ojalá. Había un amigo que me visitaba todos los viernes. Se llama Jorge Eduardo Valencia. Y si alguien lo conoce y está en este video, díganle que lo quiero y lo recuerdo con todo el cariño de la vida. Dieguito, no tenía ni idea que tú hayas pasado por esto. Tenemos que sentarnos a hablar. Se escribe apenas termine el video.
de los pocos amigos que me quedaron después de la enfermedad, durante la enfermedad. Salía del trabajo los viernes. Ah, qué rico saber que eres de México, un beso hasta allá, me encanta tu país y me encanta la comida de allá. Mi amigo Jorge salía del trabajo a las 6 de la tarde los viernes y venía a mi casa, prácticamente todos los viernes, y era como mi contacto con el mundo exterior. Él venía, me traía videos de música japonesa porque a mí me gusta la cultura japonesa, veíamos conciertos, veíamos una película y él se iba. Y era como nuestra rutina todos los viernes. Un sábado, mi amigo Jorge me llamó y me dijo, nos vamos a ver una película hoy. Le dije, ah, sí, claro, era evidente que iba a ser en mi casa porque él sabía que yo no podía salir. Me dijo, no, en mi casa. Y le dije, no, o sea, tú sabes que yo no puedo ir a tu casa. Dale, inténtalo, por favor, inténtalo. Y le dije, no, o sea, yo no puedo salir. O sea, me gustaría ir hasta tu casa, pero no puedo salir. Manizales es una ciudad muy pequeña, en realidad la distancia era corta, pero yo no podía salir, incluso para ir allí a 2 cuadras. Alejandra, también estás en Venezuela, un beso hasta Venezuela. A 2 cuadras de mi casa vivía mi exnovio y cuando yo quería visitarlo tenía que tomar un taxi. Entonces, no solo me tocaba pagar un taxi para ir a 2 cuadras, sino que me tocaba darle explicación al taxista de por qué estaba pagando un taxi para ir a 2 cuadras. Me decía, niña, pero ¿usted por qué paga un taxi para 2 cuadras? Me tocaba inventarme cualquier excusa. No, es que, no sé, me dañó un pie, me está doliendo el tobillo, me acaban de operar, o sea, me tenía que inventar cualquier cosa porque tenía que justificar porque no era capaz de ir caminando. Así que mi amigo me dijo que fuera y le dije, no, mira, yo no puedo ir hasta tu casa, si quieres vienes y nos vemos la película. Me dice, bueno, pero tenemos que ir a rentarla. En esa época uno no descargaba las películas, uno las rentaba en un video. Este día cambió mi vida. Yo tuve una grandiosa idea y es, voy a empezar mi tratamiento, la decisión tiene que ser mía, vamos a hacer lo siguiente. Yo, en mi psicorrigidez, llamé al video, pregunté por la película y les dije, ¿tienen esta película? Por favor, tengan la lista que ya la van a recoger. Llamé a mi amigo Jorge y le dije, mira, vamos a hacer algo. Tú vas a pedir un taxi y en ese taxi vas a venir por mí. Yo voy a bajar, me subo en ese taxi contigo, vamos hasta el video que está a 3 cuadras de mi casa, 3 cuadras, no era más lejos. Y en el video tú te bajas, la película va a estar lista, te la entregan, te subes al taxi y regresamos a mi casa. Yo iba a estar aproximadamente fuera de mi casa unos 7 minutos, no iba a ser más. Él me dijo, ¿en serio? Y yo lo dudé y yo dije, no, yo no voy a ser capaz de hacer esto. Colgué el teléfono y llamé a mi mamá que estaba en la casa de mi abuelita. Perdón si me pongo muy emotiva, pero es que este día lo recuerdo como si fuera ayer. Y ese fue el día que me cambió la vida. Entonces llamé a mi mamá y le dije, mamá, por favor prende una velita, porque voy a salir. Y recuerdo que mi mamá y mi abuelita rezaron y prendieron una velita para que a mí me fuera bien. Así que llamé a mi amigo Jorge y le dije, Jorge, coge un taxi, o sea, aprovecha que estoy animada y ven por mí. Jorge llamó un taxi, llegó a mi edificio. Cuando llegó a mi edificio, yo bajé las escaleras. Me subí al taxi, me sentía terrible, les juro que era como una pesadilla. El mundo se veía muy, muy, muy raro. Era como si las cosas se estuvieran acercando hacia mí. La sensación era muy miedosa. Estaba muy asustada, estaba sudando frío, recuerdo. Me subí al taxi y le dije al taxista que fuéramos al video, que era muy cerca, era a 3 cuadras. Y cuando llegamos a... Mami, yo también te amo. Cuando llegamos al video, yo estaba llena de valentía, o sea, es que ya había salido de mi casa, me había subido a ese taxi y llegamos a ese video y yo estaba tan fuerte que le dije, no te bajes, yo voy por la película. ¿Cómo me vieron? Yo me bajé del taxi, entré al video corriendo. Yo fui la que llamó y dije que tuvieran una película lista. Y me entregaron la película, yo cogí la película, pagué y salí corriendo y me subí al taxi. Entonces me subí al taxi, regresamos a mi casa, subí a mi apartamento y rompí en llanto y lloré sin parar porque ustedes no creen, o sea, ustedes no se alcanzan a imaginar el sentimiento que yo tenía ese día. Haber salido de mi casa, o sea, haber abierto la puerta y atreverme a cerrarla estando afuera, bajar las escaleras 5 pisos,
Subirme a ese taxi, salir 7 minutos de mi casa, para mí significaban como si me hubiera ganado, no sé, un premio enorme. Mi amigo Jorge creo que en ningún momento entendió lo que él había acabado de hacer por mí. Él me miraba como aterrado y yo simplemente lloraba y lloraba y lloraba. Y ese día, eso fue en enero del 2005, me prometí nunca jamás en la vida pasar un día sin salir. No lo cumplo, no lo cumplo, pero porque ahora no me cuesta salir. Pero mientras me costaba, fue una promesa que me hice. Y creo que es un ejercicio que todas las personas que estén pasando por esto tienen que hacer. Y es prometerse que todos los días se van a arriesgar, que todos los días van a salir. No importa si es menos que ayer, pero no dejar de hacerlo. Entonces hubo días en los que me sentía muy fuerte y podía ir hasta la esquina. Y había días más difíciles en los que simplemente abría la puerta y me sentaba 5 escalas abajo. Me cuenta mi mamá, yo no lo recuerdo porque mi cerebro parece que borró muchos de esos momentos, que yo la llamaba y le decía, adivina quién bajó 5 escaleras hoy. La llamaba al celular, adivina dónde estoy, estoy 2 pisos más abajo. O sea, estaba dentro de mi edificio, ni siquiera podía salir. Estoy 2 pisos más abajo. Y esos eran logros que solo mi mamá y yo compartíamos, porque probablemente para nadie más significaban. Desde el momento en que me prometí hacer eso, empecé a ir a la puerta de mi edificio con frecuencia y quedarme 5 minutos, aún sintiéndome muy mal, esperaba los 5 minutos y volví a mi casa. ¿Qué haces con eso? Acostumbras al cerebro a que cuando estás en la puerta del edificio no te está pasando absolutamente nada, no hay ningún peligro, no hay ningún riesgo, y automáticamente el cerebro aprende que ese también es un lugar de seguridad. Así como aprendiste que ese era un lugar de inseguridad, ahora hay que desaprenderlo y aprender que es un lugar de seguridad. Entonces yo iba al edificio, me sentaba 5 minutos y después de ir, no sé, 2, 3 veces ya me sentía cómoda en la puerta. Entonces, después de ir a la puerta, iba y me sentaba en el muro de la casa de enseguida. Probablemente mis vecinos pensaban que yo era una persona loca. Primero, porque mis vecinos no me conocían. La gente de mi mismo edificio no me conocía, nunca me habían visto. Entonces yo salía y me sentaba en el murito de la casa de enseguida y sufría. Yo sé que yo hacía muchos gestos, me mordía la boca, respiraba rápido, temblaba, me cogía el pelo todo el tiempo. O sea, eran gestos de ansiedad muy evidentes. Y yo me sentaba en el murito y contabilizaba 5 minutos eternos y regresaba a mi casa con el compromiso que mañana lo iba a volver a hacer. Y sí, hay días peores, hay días que nos despertamos con más ansiedad, hay días que decimos, hoy no voy a salir. Entonces el día que te sientes tan mal, pues bueno, vas por lo menos hasta la puerta del edificio, pero no se puede dejar de salir porque es darle espacio al miedo que vuelva a recuperar ganancia en tu vida y eso no se puede hacer. Tan lindo, Hugo, no, ya no estoy llorando. Espero el video de la tortuga. Cuando ya fui al muro de enseguida, fui 2 casas más allá, fui 3 casas más allá. Incluso hice algo súper valiente y fue ir a comprar unos bananos a la esquina de mi casa. O sea, ¿cuándo iba a ir yo a la esquina de mi casa a comprar bananos? Ese día también regresé llorando porque había comprado unos bananos en la esquina. Mis papás estaban separados y yo me veía con mi papá los domingos. Los domingos salíamos a almorzar con mi papá y a mí me costaba salir a almorzar con mi papá, entonces a veces no lo podía ver. Perderse de momentos como eso, por ejemplo, no, es que son cosas que uno no se puede permitir. O sea, por amor a uno no debería permitirse negarse momentos importantes en la vida. Entonces los días que podía bajar, le decía a mi papá, papi, démosle una vuelta al parque. Entonces yo me subía al carro de mi papá y él me daba una vuelta por el parque de mi barrio y regresábamos. Y no crean, a veces era muy difícil para mí, no siempre era fácil. ¿A qué quiero llegar? A que la única manera de vencer el miedo es exponernos. Y no importa cuánto nos expongamos, siempre eso nos va a hacer más fuertes. Entonces, te entiendo, Olga, mira. Una de las partes más difícil para alguien con ansiedad es que nos da pena que nos vean con un comportamiento ansioso. No queremos que la gente piense que estamos locos. Yo también los amo mucho. No nos gusta que piensen que estamos locos porque tenemos tics y comportamientos que indican que estamos teniendo ansiedad. En esos casos yo te sugiero que te aísles para que no te vean un ratico. Llega un momento de la vida en que uno le pierde la pena y la vergüenza a la enfermedad. Para mí, el momento en que hice público que yo era agorafóbica, porque lo hice público, o sea, hice un comunicado, lo escribí, lo puse en una página, en un blog y lo compartí en mi Facebook y dije,
no más, o sea, esta es mi condición, soy así, hace parte de mi personalidad, tengo agorafobia, ¿y qué? ¿Y qué? ¿No puedo salir? ¿Y qué? Me da miedo abrir la puerta de mi casa, me da miedo cerrar la puerta de mi casa, ¿y qué? No puedo tener una vida normal, no puedo trabajar, no puedo ir a una oficina de 8 a 12 y de 2 a 6, ¿y qué? Absolutamente nada, o sea, ¿por qué me tengo que avergonzar de algo tan normal como el miedo? Es que el miedo es tan grande que alcanzó para todo el mundo. Así que en el momento en que yo lo hice público, es como cuando alguien sale del closet, yo creo que esa es la misma sensación, una liberación, el corazón era tan, no sé, yo sentí tanta tranquilidad en mi ser, que creo que eso hiciera más fácil todo el proceso. Entonces, listo, mis amigos ya sabían que yo era loca, lo que pensaran, no importa, que piensen que estoy loca, no me importa. Mis amigos ya sabían que yo era loca, mi familia sabía que yo era loca, entonces ya podía salir con toda la gente, porque ya toda la gente sabía que yo estaba loca. Entonces yo salía y en caso de ataque, pues me volvían y me traían a mi casa. ¿Qué era lo peor que podía pasar? Que me tuviera que regresar. Luis Fernando, casi siempre siento dolor en el pecho. O sea, es una opresión. Cuando tengo ataque, es una opresión del pecho, no puedo respirar. Y a veces, cuando estoy muy, muy, muy nerviosa, me empieza a doler el brazo izquierdo, incluso la mandíbula, que ya creo que me voy a infartar. Pero mis amigos ya sabían eso. Está bien que no lo comprendan, porque mucha gente no lo comprende. Pero lo único que les dije fue, si ustedes me ven muy mal, llévenme a mi casa. Y es así de sencillo. Y asumir esa enfermedad es como asumir que tienes diabetes y no puedes comer azúcar, no sé, o sea, es una cosa tan natural, simplemente, hey, no sé, de pronto si vamos hasta la esquina me voy a sentir mal, pues discúlpame. Entonces, yo sugiero, o por lo menos en mi caso, para mí fue muy satisfactorio compartirlo. Sentí mucha vergüenza y me di cuenta que no era algo de que avergonzarse. No me sentí juzgada, yo sé que mucha gente no lo comprendió, pero me dio tranquilidad y sentía que con esas personas me sentía cómoda en la calle. Qué pena repetir tanto sentir. Tati, discúlpame por no haberte dejado entrar a mi casa. Sí, yo me aislé mucho tiempo, la verdad, yo no quería que la gente me viera porque mi aspecto era muy miedosito. Yo me veía muy loca, tuve una época en la que me vi muy loca y ya no, gracias a Dios, o tal vez un poquito. Sí, como si alguien me estuviera oprimiendo el pecho, acostada lo sentía más. Ese es un síntoma muy feo. Ahora, si ustedes me preguntan de toda la ansiedad, para mí cuál era el peor de los síntomas, yo diría que uno que se llama desrealización. La desrealización es un síntoma que a mí me ha costado siempre explicarle a los médicos y a los especialistas. Para mí es el peor de todos y es no sentirse dueño de su propio cuerpo. Llega un momento en que estás tan ansioso que aun cuando estas manos están acá, y yo me las miraba, era algo que hacía mucho, era mirarme las manos, yo no sentía que las manos hicieran parte de mi cuerpo. Yo sentía como si estuviera separada del cuerpo, o sea, es muy difícil explicarlo, pero era como si el mundo ya no fuera real. Entonces yo escuchaba, pero escuchaba como a lo lejos, como en las películas cuando alguien se está desmayando. Escuchaba a lo lejos, veía, pero veía borroso. Me pasaba mucho que veía borroso o me estorbaba la luz. Incluso trataba de hablar y sentía que estaba como pegada para hablar. Era como si mi cerebro estuviera funcionando más despacio de lo normal. Ese para mí era el peor de los síntomas. Salirme como de la realidad. Yo sentía que ya me iba a enloquecer, que ya me iba a infartar, que iba a perder el control, que nunca iba a volver a tener ese sentimiento de estar en la realidad. Y no sé, hay otro síntoma que debe ser muy terrible, que yo nunca lo experimenté, que se llama despersonalización. Y la despersonalización es cuando la gente totalmente se siente fuera de su cuerpo e incluso se puede ver frente a su cuerpo. Yo nunca tuve ese síntoma y espero no tenerlo nunca porque eso empeoraría toda la situación. Muchas gracias a mis abuelitos lindos que me tuvieron tanta paciencia. Hablando de abuelitos, miren, realmente compartir la enfermedad con la familia es importante, no importa que no lo comprendan. Cuando la gente alrededor se empieza a alegrar por los logros propios, da mucha, mucha, mucha tranquilidad. La primera vez que yo fui donde mis abuelitos, después de muchos años, mi abuelito abrió la puerta y se arrodilló en el piso. O sea, nunca voy a olvidar esa imagen. Él se arrodilló y le dio gracias a Dios de que yo pudiera ir a su casa. Y bueno, después de que vas una vez, vas 2 veces, sientes que la casa de los abuelitos también es un espacio de seguridad y cada vez es más fácil ir. Luis Fernando, las taquicardias
han acompañado todas mis crisis de ansiedad. Creo que es el síntoma más recurrente en mí. Incluso cuando no tengo ataque de pánico ni mucha ansiedad, bellos, toda mi familia es hermosa. Cuando va a empezar la ansiedad, lo sé por la taquicardia. Entonces, incluso a veces ni siquiera tengo taquicardia, pero tengo palpitaciones. Entonces siento el pulso en el cuello, lo siento en la cabeza, y eso me pone muy ansiosa, lo confieso. A mí la taquicardia me pone muy ansiosa. Y entonces me veías tomándome el pulso, me miraba en el reloj, hacía la cuenta, cuántas pulsaciones tenía por minuto, si ya me había pasado de las 130, y cuando estaba en ataques, o sea, se me veía acá el pulso a una velocidad que yo ya sentía que me iba a morir, que se me iba a parar el corazón. Siempre pensaba, o sea, mi corazón no puede ser tan fuerte para soportar una taquicardia de estas. Para la taquicardia te sugiero dos cosas. Una es sostener la respiración un ratico, tomar aire, sostener la respiración el tiempo que puedas, soltar y repetirlo unas 3 veces. Y otra, no, pues no te la sugiero yo porque no soy médico, pero mi psiquiatra me la enseñó y era un masaje en la carótida para bajar las pulsaciones. Me da miedo enseñarlo porque no sé si pueda ser peligroso practicarlo mal, pero pregúntale a tu médico porque ese masaje en la carótida de verdad ayuda mucho a que baje el ritmo cardíaco cuando estás en crisis. Otra cosa que me enseñó una tía era cerrar los ojos y sobarme los párpados en taquicardia, me servía mucho. Y como siempre, respirar. Yo sé que respirar es muy difícil en medio de crisis, pero es la única manera en la que nos tranquilizamos. Ahora, hubo un psicólogo que me enseñó algo que yo nunca fui capaz de hacerlo, pero tal vez te pueda ser útil, y es, si el peor síntoma que estás teniendo es la taquicardia, coge la taquicardia y mentalmente trata de intensificar esa sensación. Trata de decir a tu cuerpo, listo, si tengo taquicardia, hágalo más fuerte, hágalo más rápido, a ver. Y el cerebro hace como una conexión ahí como, hey, me estás retando, y automáticamente desconecta y bajas tu ritmo cardíaco. Como retar al cuerpo a que haga lo peor, trata de aumentar ese síntoma, cualquiera sea el síntoma, un dolor de cabeza, dificultad para respirar. A mí me cuesta mucho lograrlo, pero hay muchas personas a las que les funciona y de pronto te puede servir. ¿Te funcionó esta terapia? A mí me funcionó más la del masaje. Y bueno, lo otro que perdón, es que dejo todo empezado, que les decía es, yo me siento más tranquila cuando le aviso a alguien que tengo una crisis de ansiedad. Entonces, aunque ya no me dan ataques de pánico, tengo un mensaje, una nota grabada en el celular que dice, tengo un ataque de pánico, me siento muy mal. La tengo escrita porque cuando tengo ataque de pánico no tengo control sobre mis manos, tiemblo mucho, soy muy desesperada, entonces la tengo ya hecha. En caso de emergencia solo es compartir WhatsApp y se las mandaré a todos. Si les llega es porque estoy mal. El solo hecho de comunicar, ni siquiera recibir respuesta, el solo hecho de comunicar me hace sentir tranquila. Incluso a veces lo pongo en Twitter, tengo un ataque de pánico, porque siento que si me voy a morir, por lo menos van a saber de que me morí. No sé por qué eso me da tranquilidad, pero a mí me hace liberar estrés. Y hay algo que me ayudó muchísimo, fue mi psiquiatra. Mi psiquiatra fue muy amable conmigo, él me dio carta libre para llamarlo 24 horas del día en cualquier momento que yo tuviera crisis. Cuando yo sentía que me iba a empezar la ansiedad o tenía ataque de pánico, llamaba a mi psiquiatra y él siempre me decía exactamente lo mismo. Carolina, no te va a pasar nada, sabes que esto no te vas a morir, este no es el primer ataque de pánico que has tenido y nunca te has muerto, o sea que en este tampoco te vas a morir. Trata de respirar profundo, sostener la respiración un momento, hazte el masaje en el cuello para que bajen las pulsaciones. Hombre, y él me decía siempre la misma cosa, que era una cosa que yo ya sabía, pero oírlo decirlo me daba mucha tranquilidad. Después como de 3 años, 4 años, en que ya llamaba a mi psiquiatra a las 3 de la mañana, 4 de la mañana, me empezó a dar un poco de pena. Entonces, perdón, yo sé que me estás viendo, mi tía Patricia es médico, entonces le descargué esa responsabilidad a mi tía médico. Le dije, cuando me dé un ataque, te voy a seguir llamando a ti. Entonces, cambié de persona, me daba menos pena con la tía que con el psiquiatra, y era exactamente la misma historia. Yo llamaba a mi tía Patricia, médico, y ella me decía, no te va a pasar nada, estás teniendo un ataque de pánico, pero ya va a pasar,
respira profundo, todo va a estar bien, es un ataque, no te vas a morir. Hombre, pero ¿por qué un médico me tiene que decir que no me voy a morir sabiendo que yo ya sé que no me voy a morir? O sea, ¿por qué tengo que buscar en otra persona lo que necesito escuchar? Entonces, bueno, llegó un momento en que ya no tenía que llamar siquiera a mi tía, sino que yo misma me lo podía decir. Entonces, por eso creo que mis ataques ahora no son tan fuertes y es porque ya no les doy tanta importancia. Entonces, si me empezaba el ataque de pánico, tengo el medicamento de emergencia por si las moscas. Trato de nunca recurrir a él. Lo pongo al lado, me da tranquilidad. Tengo el celular al lado con la nota lista de tengo un ataque de pánico por si alguna cosa corran por mí. Y me siento a respirar. Respiro, tomo aire, sostengo y exhalo lentamente. Miro hacia arriba, como les expliqué al comienzo, no sé si todos estaban, pero cuando tenemos los ojos en posición hacia arriba, nos cuesta tener pensamientos malos, nos cuesta tener malas ideas. Entonces eso no empeora la situación, porque si empezamos a pensar, no, esto se va a poner peor, se va a volver el peor ataque de pánico de la vida, voy a tener más ansiedad, eso desencadena un momento terrible. Entonces miro hacia arriba, respiro profundo, hombre, y ya se me pasa solo. Creo que reté tanto al miedo que llegó un momento en que le quité toda la importancia de mi vida. Le dije, ¿sabes qué? Me da igual si estás o no, o sea, aprendí a vivir contigo. Y en el momento en que uno acepta el miedo como parte de la vida y deja de luchar con él, creo que él se vuelve más noble con uno. Así que llevo casi más de un año sin ataques de pánico. Salgo, tengo una vida totalmente normal, viajo a cualquier parte. Me falta un ejercicio por hacer que es viajar por carretera en carro a una distancia lejos. Me asusta un poco. Creo que el único ejercicio que me falta por hacer. Es muy difícil resumir toda la historia acá, pero quería hacer este video porque hubo muchas personas que me escribieron haciéndome preguntas de cómo me había curado y en realidad no fue algo mágico. Estuve muy desesperada sin tener diagnóstico y yo recurrí a todo, o sea, les confieso, o sea, yo fui al chamán, a la bruja, a la monja, al sacerdote, rezamos. Yo pensé que me estaban haciendo brujería, pensé que estaban poseída, o sea, créanme que yo llegué a pensar en todo, o sea, uno descarta todo porque la sensación es tan extraña y hay tan poca gente en el mundo que yo no me identificaba con nadie. Pero la solución está en entender la enfermedad, aceptarla y hacerse como amigos. Cuando la empiezas a aceptar con amor, creo que ella se hace buena contigo. Así que dejo este video acá para que las personas puedan recurrir a él cuando quieran. Siempre estoy abierta a responder cualquier tipo de preguntas, a hacer que la vida de alguien que esté pasando por lo mismo sea mejor. Me encanta la idea que tiene Ana Lucía de abrir un grupo. Existe uno de unos españoles que se llama Stop Agorafobia, pero es un grupo cerrado y necesitan invitación, no sé qué. Entonces, no sé si les parezca, voy a abrir un grupo en Facebook. Ya les contaré, voy a publicar y dejo el enlace para que estemos todos y todos podamos compartir nuestra experiencia, si estamos pasando un mal día, si tenemos un mal pensamiento. Siempre es de mucha ayuda tener con quién compartirlo. Yo conocí un agorafóbico por internet, un mexicano que se llama Rafael, no sé si está por acá, y vivimos el proceso de recuperación juntos. Nos hicimos amigos y ya teníamos WhatsApp, y en caso de que uno de los dos estuviera en la calle sufriendo una crisis de ansiedad, le escribía al otro. Entonces yo le decía, Rafa, me estoy sintiendo muy mal, y él me recordaba lo que yo ya sabía y me decía, no te preocupes, ya sabes cómo es esto, no sé. Y él era mi apoyo. Y claro, se me pasaba y era muy, muy, muy feliz contar con él, tener un mal día y tener con quién hablarlo, porque no podemos estar en el especialista todo el tiempo. Yo en este momento voy a psiquiatría porque me gusta, porque tengo una psiquiatra diferente, no tengo un acompañamiento psicológico, lo que les digo, mi terapia psicológica me la hice sola. Así que propongo que tengamos el grupo, compartamos, preguntemos, y eso nos puede hacer la vida más felices a todos, y seguramente cada uno va a compartir su experiencia con otra persona y podemos hacer una cadena de gente que se siente mejor, que el pasado tiene una historia de miedo, pero que simplemente hace parte del pasado. Así que les agradezco un mundo que hayan estado acá todo este tiempo, porque he hablado, Dios mío, es que hablo mucho, mi papá debe estar diciendo que hablo mucho. 1 hora y 20 minutos hablando.
A toda la gente que necesite ayuda, por favor, escríbanme. Yo sé que esta página era de mi trabajo, de mi pastelería, pero yo no puedo separar la agorafobia de mi vida. O sea, la agorafobia hace parte de mí y gracias a ella soy lo que soy hoy, para bien y para mal. Así que acá les dejo este video. Muchísimas gracias por estar acá. Voy a abrir el grupo esta misma noche y dejo el enlace acá en esta misma página. Porfa, no duden en escribirme. Muchas gracias a todos de verdad, por tomarse el tiempo de verme, escucharme y soportarme. Un beso para todos y quien esté pasando por un mal momento, créanme, es pasajero. Es pasajero y si yo logré salir como estuve de mal, cualquiera puede. Les mando un beso. ¡Mua!